Abrimos ahora la parte dedicada a las preguntas del público. Tenemos 3 preguntas y como vamos bastante mal de tiempo, yo os rogaría brevedad a los ponentes. La primera pregunta es para Natus y es ¿cómo gestionan la logística de los pedidos que se hacen en la web? Yo creo que se puede extender también a Qualimax. Sí, nosotros recibimos un correo electrónico con el pedido, gestionamos ese pedido, salen siempre sobre las 7, 8 de la tarde y llegan al día siguiente al domicilio particular de la persona que ha hecho el pedido. Como he comentado antes, ahora en verano hemos contratado una empresa en frío, ya que nuestra principal demanda son productos perecederos y eso hace que durante el verano, con las temperaturas altas, pues a lo mejor podía llegar un poco en mal estado. Por eso hemos optado por el transporte en frío y llegan aproximadamente en 24 horas a su domicilio. Muy bien. La siguiente pregunta es para Qualimax Internacional. ¿Utilizan embalajes retornables y cómo los gestionan? Nosotros estamos adheridos a Ecoembes, pagamos una tasa por los embalajes que utilizamos y embalaje reciclable, pues sí, todos los embalajes son reciclables y de hecho van todos con su sello de Ecoembes. Sí. Y hay una pregunta más para Qualimax que es ¿con qué empresa realizan la entrega a domicilio y qué seguimiento se realiza de los pedidos? Bueno, esto es el proceso logístico que tenemos. Nosotros tenemos 2, incluso 3 empresas. Principalmente, históricamente, nosotros hemos trabajado con Correos. Hemos sido el mayor cliente de Correos a nivel regional. Nosotros incluso negociamos las tarifas de Correos en Madrid. Representamos a la Asociación de Venta a Distancia, que engloba 33 empresas españolas, incluido la tienda en casa, el Corte Inglés, Redoute, todas. Nosotros negociamos con Correos las tarifas y tenemos este sistema para entrega en oficinas y para entrega en domicilio particular utilizamos sistemas privados de paquetería, que en 24 horas suelen llevarlo a domicilio los paquetes. Muy bien. Dado que el tema de la mesa era nuevos negocios, nuevas oportunidades, y que hay un componente de innovación en las nuevas innovaciones, yo me voy a permitir introducir la última pregunta de la mesa para Víctor. Tú has hablado antes de Optima, que es una colaboración en desarrollo con vuestro principal competidor. A mí me parece que eso tiene una carga de innovación importante porque es algo que normalmente no se hace. Y yo creo que tiene que haber una visión detrás de eso. Entonces, a mí me gustaría que explicases qué visión hay detrás de eso y qué oportunidades le veis. Hombre, hay una visión muy importante, que en fin, nos llevaría mucho tiempo porque hay un plan estratégico ya realizado, pero bueno, esto nace de una inquietud de ambas organizaciones de mejorar. Creo que somos las 2 organizaciones que mejores procesos realizan en nuestro sector y pensando que este sector, pues igual que otros, debido a la recesión que estamos sufriendo, pues se va a concentrar y va a haber menos venta, pues lo que estamos intentando es, lógicamente, mejorar los procesos. Estamos trabajando más en el back office, como he dicho, más en el interior, por lo tanto, quizás hacia el consumidor, incluso hasta nuestros propios socios no han notado aún una serie de estrategias que estamos implantando o que vamos a implantar en breve, pero es un proyecto muy ambicioso y novedoso, como tú dices, que alguien se una con su competencia. Pero bueno, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que aprender todos, en todos los sectores. Incluso algún eminente gurú decía que tendríamos que hacer asociaciones contra natura. Entonces, la nuestra no es contra natura, estamos en el mismo sector, en el mismo canal, y dentro de este sector hay varios canales, cadenas verticales, como he dicho, hay grandes centros comerciales, hipermercados, etcétera. Por lo tanto, nuestro enemigo o adversario, en este caso, no era este competidor siendo el más destacado, sino hay que luchar contra otros, dijéramos, otras formas de distribución, y eso es lo que nos ha unido. Y es lo que nos va a hacer fuerte, lo que nos ha hecho fuerte, lo que nos ha hecho líderes en el sector
y que cada día va a hacer pues, que nuestra continuidad esté menos amenazada que el resto de organizaciones. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias a los 4 ponentes por vuestra participación.